petrolera, y con Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Pero antes, la presentación. Lo más viral de la semana. Gladys en Éxitos. Este martes 4 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos oficializó la cancelación de la licencia 41, la misma que permitía a la compañía petrolera Chevron operar en Venezuela, razón por la que tendrá apenas 30 días para retirarse del país. Lo leo de analítica.com, entre otros medios que están reseñando, por supuesto, esto que es noticia. La información fue dada a conocer a través de un comunicado que emitió el Departamento del Tesoro, el cual sostiene que Chevron tiene hasta el próximo 3 de abril para poder llevar a cabo las transacciones necesarias para liquidar sus operaciones conjuntas con PDVSA. Y cabe recordar que esta licencia prohíbe de manera expresa el pago de impuestos o algún tipo de regalías al gobierno de Maduro, además de la distribución de dividendos a PDVSA, al igual que la exportación de petróleo venezolano a cualquier destino fuera de Estados Unidos. Se prohíbe además cualquier tipo de transacción entre la compañía Chevron y las entidades venezolanas controladas por compañías rusas, así como cualquier operación no contemplada específicamente en esta licencia. A pesar de que la licencia se había renovado automáticamente el pasado 1 de marzo, algo que generó confusión entre los ciudadanos, la intención de eliminar la concesión persistía y ahora fue oficializada por el Departamento del Tesoro. De hecho, una de las cosas que sorprende es la velocidad con la que va la gestión de Trump en este segundo mandato, pero también la velocidad de una medida como esta, que incluso en su momento, cuando se planteó ese escenario, muchos decían, pero es que tampoco eso es así como que tan rápido, ¿no? Tú no puedes montar y desmontar una operación de esta naturaleza tan rápido y pareciera que sí. Le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados al panel. Vamos a empezar con Andrés Rojas Jiménez como periodista especialista en la fuente petrolera, quien está en el estudio además de la radio, para que, bueno, con la información que maneja también actualizada, pues comparta además lo que es, no solo su impresión, esa información, sino también qué es lo que podría venir. Bienvenido, Andrés. Gracias, Gladys. Un saludo para ti, los oyentes, para la economista Tamara Herrera. Me da pena esto de ser yo el primero y no lo cortés que sea primero Tamara, ¿no? Pero Estás entre no, dos mujeres, Andrés. sí, Tranquilo que entendemos, pero para que pongas en contexto como periodista especializado y luego ya entramos con ella además como economista al análisis sí. profundo. Para digamos, viendo, digamos, lo que fue la decisión como tal, recordemos que en el contexto de sanciones comerciales que se establecen a principios del año 2019, a Chevron se le dio una licencia, que era en ese momento la número 8, junto con otras 4 empresas de servicios petroleras, que ordenaba el cese de operaciones, pero esa licencia se fue renovando en varias oportunidades. Y es lo que veíamos constantemente, que iba de la letra A a la letra B a la letra C. De hecho, esa licencia, la número 8, ya va por la letra O. En noviembre del año 2022, dentro del marco después de las conversaciones que se dieron entre la administración Biden, funcionarios de la administración Biden, con funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, se llega a una licencia que es la 41, que dentro de un contexto de sanciones permitió la flexibilización de las mismas en 2 ejes fundamentales. Uno que tenía que ver con la operación de Chevron en sociedad con PDVSA en las 4 empresas mixtas en las que tiene participación, y por el otro lado la posibilidad de comercializar petróleo venezolano dentro de los Estados Unidos. Eso explica por qué desde enero del año 2023, cuando se reactivaron las exportaciones a los Estados Unidos con un volumen promedio en ese momento de 40,000 barriles diarios, Ujú. cerramos en diciembre del año pasado en casi 300,000 barriles diarios. Estamos hablando de que se multiplicó por más de 7,000 veces esas exportaciones. Yo no, la parte del impacto económico, nadie mejor que Tamara Sí. Herrera, pero Ujú. ahora caímos en una licencia que lleva la letra A, donde los elementos fundamentales que tiene esa licencia es que deroga esos beneficios que habían sido contemplados por el gobierno de Biden, sobre todo en Exacto. lo que tiene que ver con esa sociedad con PDVSA y sobre todo en las inversiones y en la recuperación de la producción y en la comercialización del petróleo venezolano, principalmente hacia Estados Unidos, pero también hay un agregado, un literal, que dice esta nueva licencia que está prohibido todo tipo de comercialización de petróleo venezolano de esas sociedades que tiene Chevron con PDVSA Ujú. fuera de los Estados Unidos. Ujú.
Ahora pasamos ya a la economista, directora de Síntesis Financiera Tamara Herrera. Sigue en el estudio Andrés Rojas Jiménez. Esto es un panel justamente para tocar este tema que nos interesa y mucho de la revocación de las licencias petroleras a Chevron en el país. Las implicaciones económicas, porque también una de las cosas que dentro de los análisis se ha subrayado es que, tampoco se tienen las cuentas muy claras, ¿no? De lo que ingresa por este concepto. Entonces, ¿hasta qué punto se sabe realmente cuánto va a incidir en la economía local? Bienvenida, profesora. Hola Gladys, gracias por la invitación. A usted. Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque apenas entiendo, me llegó audio ahorita en No se esta... preocupe, que justamente, bueno, con usted el análisis de las consecuencias, ¿no? Pero también dentro de lo que hemos escuchado, por ejemplo, de algunos que ya asoman su opinión y dicen que realmente hasta qué punto se tiene claro de cuál puede ser el impacto para la economía local cuando ni siquiera se tienen bien las cuentas claras de lo que ingresa por este concepto. Bueno, fíjese, en realidad la noticia es una muy mala noticia. Es la inclusión de una dinámica que había contribuido a darle fluidez al suministro de divisas en la Mm, economía venezolana, al sector productivo privado. Se había construido con las limitaciones impuestas por la OFAC, asegurarse de que las divisas correspondientes a los pagos de impuestos canalizaran y que alimentaran el mercado de las mesas de cambio del sector privado que atiende a las importaciones del sector privado. Esa era sí. una condición de la OFAC para asegurar que entes sancionados no fueran receptores de divisas. Entonces, ese flujo, que era aproximadamente, estaba ahora en el orden de unos 250 millones de dólares al mes, tiene ahora que ser provisto por el Banco Central, que a su vez estaba a cargo también de proveer divisas a las mesas de cambio, tanto de la banca privada como de la banca del sector público. Entonces, esto ya pone una necesidad, está eliminando un flujo corriente regular de Ujú. divisas que iba hacia el sector privado y no hacia las arcas del Estado, como estuvieron sistemáticamente afirmando los que insistieron en tomar este curso de las sanciones. En segundo lugar, vamos a tener entonces un impacto, digamos, en cascada, ¿no? El primer perjudicado es la empresa petrolera Chevron y todas las demás que ya están recibiendo igualmente, todas las otras empresas licenciadas europeas o de India están recibiendo sus cartas de notificación de la suspensión de sus licencias. Entonces, ellas, por supuesto, en ese momento van a suspender esa actividad. Chevron tiene 30 días para mantener la actividad más o menos. Es un lapso para los técnicos petroleros absurdamente corto, porque Ujú. ese es un lapso que no da tiempo, como decimos en criollo, de recoger los macundales y al mismo tiempo estar manteniendo más o menos viva la actividad. Pero después de ese mes, la empresa, por supuesto, va a dejar de cobrar la deuda que se estaba cobrando con esta actividad, porque recuerden ustedes que de cada dólar de exportación que realizaba Chevron, 20 centavos iban a la disminución de la deuda de PDVSA. Con Ujú. Chevron, 30 centavos iban para los gastos operativos y de capital de funcionamiento de las empresas mixtas donde Chevron es socio minoritario y el 50% aproximadamente iba a divisas para el pago de los impuestos de la empresa mixta venezolana. Entonces, eso ahora se va a alterar, obviamente se interrumpe, Chevron no va a cobrar, interrumpe su deuda, a nuestros cálculos ha cobrado cerca de 2 millardos de dólares y está dejando de cobrar una cantidad al menos similar y más bien creemos que pueden ser hasta 3 millardos de dólares. Mm. En segundo lugar, va a haber un impacto en la industria petrolera nacional, que es la fuente primordial de divisas del país, no solamente del gobierno, como muy miopemente se puede estar dando a entender de tanto tiempo. Y esa empresa, esa industria total va a tener que tener una adaptación porque PDVSA va a asumir la operación de lo que estaba en estos momentos manejando Chevron. Ella tiene la capacidad técnica, más no la cantidad de recursos
en la suficiencia, ni financieros ni humanos en la suficiencia, y además un ajuste muy importante, un reacomodo logístico muy importante que tiene que ocurrir es Ujú. en materia de suministro de diluentes e insumos combustibles. Entonces, dado que se interrumpe, Chevron abastecía su propio combustible, o sea, perdón, sus propios insumos y diluentes, pero estos, por la restricción de la OFAC, solamente podrían ser utilizados por ella, de manera que ahora esa operación tiene que manejarse con otros diluentes. Pero el resto de las licencias, que no son las de Chevron, también proveían esos diluentes que complementaban la actividad de la refinación, el consumo interno y la producción de combustible nacional, así como el resto de la producción de la faja del resto de las empresas mixtas que no estaban bajo licencia. Entonces ahora implica buscar un proveedor internacional importado de esos diluentes que van a tener, por supuesto, un gasto, eventualmente van a tener retrasos y probablemente el único que pueda hacer esa función será Irán, que es un país que está igualmente sancionado y eso va a restarle muchísima agilidad a nuestra actividad petrolera en general. Entonces puede Mm. haber desajustes. Vamos a ver una lenta declinación en el mediano plazo de esa producción, del volumen exportado igualmente lentamente, pero el impacto más abrupto, y ahora con eso paso a la economía venezolana, es el que se va a producir a través de los precios, dado que ahora todo lo que se exporte es sancionado. Antes no estaba, lo que era por licencia se vendía a precios de mercado. Ahora todo eso va a tener que ser vendido a precios de mercado negro, que son apreciablemente más bajos, cerca de 38 y puede ser hasta 50% más bajo que el crudo Brent, lo cual golpea ese volumen que va a tener una merma, pero ese precio va a bajar. Claro. ¿Cuánto? ¿Qué significa eso? Que el valor total de las exportaciones de este año puede estar en el orden de los 12.800 millones, viniendo del año pasado que estaba en 16.800 millones. Entonces Mm. tenemos una caída de 4 millardos en el valor de las exportaciones que va a traer efectivamente bastantes problemas al suministro de la economía, la provisión regular de divisas para la economía, una economía que estaba en una fase de acomodo, por así decir, de funcionamiento, que requiere una demanda de divisas importante, también por razones de incertidumbre política interna y externa, tiene una demanda de divisas importante que atender y ese es el más importante de los desafíos que hay que atender este año, Sí, porque eso va a afectar inflación y, sí, sí. por supuesto, la actividad económica en general. Sí, en general, ¿no? Y varias son las medidas que podrían de una u otra forma incidir también, directa o indirectamente a Venezuela, porque si hablamos del tema migratorio también, en el que ha sido Trump bastante agresivo, por ejemplo, ya se habla del efecto de las remesas, ¿no? De una disminución de las remesas para Venezuela. Pero paso a también a nuestro otro invitado para el panel, Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en la fuente petrolera, porque obvio, Andrés, como periodista especializado en la fuente petrolera, te tengo que pedir que tú a la profesora Tamara Herrera como economista le hagas una pregunta con relación a lo que tú ya vienes analizando dentro de lo que es el trabajo en esa fuente y la información que manejas. Para ti, ¿cuál es una pregunta crucial, importante en este contexto? Yo le preguntaría a la profesora Tamara Herrera, ¿cuándo se comenzaría a sentir ese impacto en el mercado cambiario venezolano de la salida de Chevron en lo que tiene que ver con la oferta de divisas en el país? Bueno, primero hay que tener en cuenta que una cosa es que el flujo eventualmente baje. Yo no creo que en este mes tenga que haber un freno muy importante, pero no podemos adivinar porque la licencia 41A es bastante imprecisa, incluso en las condiciones de ese lapso de 30 días. En principio, en nuestra visión, creemos que no va a haber un shock. Primero se supone que el gobierno, el Banco Central, tiene otros fondos a los cuales recurrir para atender esa demanda, cosa que no sería lo deseable que esté usando fondos
de reserva para eso, pero en todo caso creo que va a venir por ahí. Nos preocupa más, mucho más, cómo puede ser esa atención después de un mes, ¿ok? Porque lo que va a ocurrir es que al concluir este primer trimestre, que es un primer trimestre en el cual todo el país está pagando la liquidación anual de impuestos sobre la renta, más este impuesto que se paga a lo largo de todo el año de la protección de las pensiones. Este es un trimestre que es muy dado a buscar bolívares y eso Ujú. baja un poco la demanda de divisas. De hecho, a pesar de estas noticias que son preocupantes para las expectativas de mediano plazo del país, fíjense que el tipo de cambio está declinando. Y la razón de eso son dos. Uno, la necesidad de buscar bolívares para pagar impuestos y la segunda es que esa brecha cambiaria está promoviendo la oferta de divisas en el mercado paralelo para ir a buscar bolívares con los cuales pagar en los espacios donde se paga a la Claro. tasa del Banco Central. Entonces se está creando ya una dinámica instalada prácticamente allí. Entonces, creo que los efectos, Andrés, los vamos a ver paulatinamente y creo que el desafío para el Banco Central en la política de estabilización se va a notar precisamente dentro de un mes con más claridad. Y Ujú. la otra cosa es que, bueno, se levantan dudas entonces si el Banco Central o el gobierno va a tener que endurecer el resto de los instrumentos de política económica para evitar una subida desbocada del tipo de cambio y no continuar quemando divisas en exceso en defensa del bolívar. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente más restricción significa moderación en el gasto público, que sería un elemento de preocupación para la demanda de consumo, sería un elemento importante estar pendiente de ese congelamiento virtual del crédito, porque han endurecido la penalización a la banca por prestar, y por supuesto que haya el peligro de que el énfasis en la recaudación o en creación de nuevos impuestos vaya a producir todos esos elementos que refuerzan una corriente más bien recesiva, o sea, que le ponen Claro. carga o lastre a la economía para caminar y lo que más necesita la economía en estos momentos es poder moverse porque se necesita emplear personas y que las personas consuman y que haya una motorización. Esa música nos indica que se terminó el tiempo, pero agradecidísima con la profesora Tamara Herrera como economista, directora de Síntesis Financiera, y con Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en la fuente petrolera. Nos corresponde hacer una pausa. Feliz tarde para ambos. Y a ustedes, bueno, quédense ahí, en unos minutos volveremos.